utilizado como un instrumento para su gloria y su honra, aunque no somos merecedores. Amén. Y como yo solo no puedo, yo quiero que tú me ayudes a orar y que te pongas sobre tus pies en esta noche para que clamemos al Dios Todopoderoso y Él sea que haga todo lo que se ha propuesto hacer en este día. Amén. Padre, Rey de Gloria, te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta noche, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, Padre. Gracias por este pueblo, mi Dios. Gracias por su corazón, el cual yo sé que tú has preparado para escuchar tu palabra. Mírame a mí, Señor, Padre eterno, para que tú pases tu carbón encendido por mis labios y me purifiques, me santifiques, Señor, y que todo lo que salga de mí venga de ti, Señor. Que sea bloqueado toda mi carnalidad, toda mi humanidad, Señor, y que solamente tu poder, tu palabra sea la que fluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermanos, y a principio de año nosotros hicimos una declaración como iglesia, y de hecho, si mal no recuerdo, creo que hicimos un letrero que decía el año de la llenura del Espíritu Santo o algo así. ¿Quién lo recuerda? Todos lo recordamos, ¿verdad? Que lógicamente cuando llegaron los 40 días pues tuvimos que quitar el letrero. Y también el pastor mandó a poner el testimonio, el mural del testimonio, que era un mural precisamente para ir copiando, pegando todas las cosas que sabíamos que el Señor iba a hacer en este lugar. Y cuando hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, nos estábamos refiriendo, y es lo que entiendo que a lo que el pastor se refería, no era más que la manifestación visible y gloriosa del poder de Dios en este lugar, que es lo que hemos demandado en esta casa. Amén. Amén. Porque si hablamos de llenura de Espíritu Santo y es algo que no se ve, pues sencillamente no tiene efecto ante los ojos de los demás. Amén. O sea que cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, lo que estábamos demandando en esta casa era la manifestación gloriosa del poder de Dios. Amén. Que el pastor siempre dice que aquí van a venir enfermos y este lugar va a ser famoso y se va a llenar. Yo creo eso. ¿Tú lo crees? Amén. Gloria a Dios. Pero aún nos falta mucho tiempo del año, digamos que vamos en un 50 y algo % del año. Y en el mural hay 4 testimonios. 4 testimonios. Yo asumiría que como todo buen plan, nosotros deberíamos tener como que el mural medio lleno o un chin más lleno, ¿verdad? Amén, ¿estamos aquí? Tenemos 4 testimonios. Gloria al que hace todo. Y alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué si estamos a esta altura del año todavía esa manifestación no se está viendo en la dimensión que nosotros esperamos que se vea? Nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado nosotros eso como miembros de esta casa, como cuerpo de esta iglesia, como cuerpo de Cristo, porque no es un asunto local, sino es un asunto de la iglesia de Cristo. Nos hemos preguntado por qué esa manifestación poderosa, como la estamos esperando, no se ha dejado ver en este lugar. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Pocos nos hemos hecho la pregunta. Parece que estamos conformes con lo que hemos visto. Amén. Y meditando sobre este asunto, llegó a mi corazón una palabra. Una palabra que en la Biblia tiene 3 significados. Y es la palabra santidad. Es una palabra que nosotros escuchamos muy poco en los mensajes de hoy, excepto cuando oímos hablar a nuestro pastor, que es uno de los pastores que predica sobre nosotros mantenernos correctamente delante de los ojos de Dios. Pero es una palabra importante en lo que es nuestra vida cristiana. Hago una pausa. Dice que hay una CRB
Honda color gris, placa G242115. No me dice qué está pasando con ese vehículo. Moverla. Ok. Por favor, placa G242115 CRB Honda color gris. Amén. Les comentaba que la palabra santidad es una palabra muy importante en lo que es nuestro desarrollo espiritual. Y la Biblia utiliza esta palabra con tres significados. Tres significados utiliza la Biblia para la palabra santidad, y es importante que nosotros entendamos cada concepto para que no nos confundamos cuando leemos, por ejemplo, a Pablo, que cuando saluda a las iglesias dice a los santos, o saludos le mandan los santos que están conmigo. El primer significado de la palabra santidad dentro de la Biblia se refiere a nuestra posición de separación por medio de la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra santidad significa separado o apartado para. Y el primer significado es sencillamente que como somos salvos en Cristo Jesús, Cristo nos separó, nos apartó para con Dios. ¿Estamos claros ahí? O sea que todos los que hemos creído en Cristo, en ese concepto de la palabra, somos santos. Por eso Pablo dice a los santos que están en Tiatira, a los santos que están allí, que están en Capadocia, se refiere a los cristianos y a los creyentes como santos, porque la palabra santo es apartado para, separado para. Amén. Y como tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre por Jesucristo, somos separados por Cristo para Él. Amén. Ahora bien, el otro significado, que es el segundo, es la práctica progresiva de un creyente mientras nosotros estamos esperando la manifestación de Cristo sobre la tierra. ¿Qué es la práctica progresiva? Bueno, si decimos que santidad es separarse, entonces el cristiano progresivamente se tiene que separar de algo. ¿Y qué es ese algo? El pecado. La segunda palabra, significado que se utiliza en la Biblia, la palabra santidad, es para esa práctica continua que todo cristiano debe tener diariamente en luchar contra el pecado en su vida y santificarse para Dios, separarse para Dios, guardarse para Dios, consagrarse para Dios. Y el tercer significado para el cual se usa la palabra santidad en la Biblia es para cuando se manifieste ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo y seamos totalmente transformados y se nos otorgue un cuerpo incorruptible, que es la manifestación plena de lo que es la santidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con los tres conceptos? Amén. Pero a mí, en esta ocasión, me han mandado a hablar del segundo, que es la práctica continua del cristiano por su lucha constante de alejarse del pecado. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con el significado de la palabra santidad, con el apartarme del pecado? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque el Espíritu Santo me llena, pero la santidad es otra cosa. Fíjense, cuando me pongo a ver la palabra de Dios íntegra como es, y pienso en los hombres poderosos que Dios utilizó en toda la historia de la Biblia, veo una cualidad en ellos. Primera, se separaban para Dios. Estaban apartados para Dios y estaban comprometidos con esa creencia, con esa fe. Se separaban para Dios, eran hombres que vivían para Dios. Y nosotros podemos mencionar a muchos de ellos. Podemos mencionar a muchos hombres de esto. Esas son las características que tú ves, por ejemplo, en Isaías, en Daniel, en cualquiera de los profetas. Tú ves la característica de que eran hombres que vivían para Dios, que vivían para el Señor, y los ves
Y se hace evidente precisamente por las cosas que Dios le pedía que hicieran y cómo ellos vivían para con Dios. Ahora, quiero decirle algo. Esto no es una nueva doctrina y por eso quiero hacer la aclaración. Porque ustedes pudieran estarse preguntando, ¿quiere decir que si yo no estoy santificado, Dios no me puede usar? ¿O Dios no puede glorificarse en mi vida? Yo le voy a decir algo. Al Dios que yo conozco, nadie lo manda. Él hace lo que Él quiera. Él usa a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Ahora, debemos estar conscientes de una cosa. Que cuando Él usa a alguien que no está andando correctamente en sus caminos y en santidad, no es la regla, es la excepción. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es lo normal, es la excepción. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. ¿O acaso no dijo Jesucristo cuando iba entrando en Jerusalén, si ustedes se callan, esa piedra me van a glorificar? O sea que a falta del que mandaron, Él pone otro, porque el objetivo es cumplir su propósito. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Tenemos que tenerlo claro. Dios puede usar a quien sea y por eso yo no puedo juzgar a nadie, porque yo no soy mayor que nadie. Porque Dios, el soberano, es el que sabe. Ahora, no es la regla, es la excepción. ¿Ok? Es importante que estemos claros con eso para que no estemos conformándonos con las cositas que Dios puede hacer a través de nosotros y estemos desechando las cosas grandes que sí Él quiere hacer. Amén. Pero ustedes como que no están aquí. Y viendo esos hombres de la Biblia, me concentré en unos jóvenes que nosotros hemos oído mucho hablar de ellos. Estamos hablando de Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ustedes recordarán que en Daniel 1 relata que el rey Nabucodonosor pues conquistó muchas tierras, dentro de ellas el pueblo de Dios, y se llevó parte del pueblo cautivo a Babilonia. Dentro de ellos se llevó a estos 3 jóvenes y decidió que se tomaran de los príncipes del linaje real, jóvenes que no se hubiesen contaminado. ¿Para qué? Para que sirviesen en el templo. Y ordenó que a estos jóvenes se les enseñara todas las cosas, toda lengua, toda ciencia, todo, para que sirviesen en el templo. Pero también se ordenó que a estos jóvenes se les sirviese de la comida que estaba apartada para el rey. ¿Ustedes recuerdan ese relato? Amén. Pero, ¿cuál es la actitud que nosotros vemos de Daniel, un joven que aproximadamente tenía entre 17 y 20 años? Podemos verlo en Daniel 1:8. Yo te voy a pedir que me acompañes a buscarlo en la palabra. Estamos hablando de Nabucodonosor y la palabra en ese mismo libro define el reino de Nabucodonosor como un reino ante el cual todas las naciones y todas las lenguas temblaban y se sometían a él. O sea que no estamos hablando de un loco viejo, ni siquiera estamos hablando de un presidente de una nación de un tamaño medio o de un tamaño pequeño como el de nuestro. Estamos hablando de un rey que tenía potestad no solamente en Babilonia, sino tenía potestad en muchísimas otras naciones. Pero mire qué hizo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo sé que esto lo han dicho muchas veces, pero ustedes saben qué significaba comer de la comida del rey. Comer sacrificado a ídolos, porque la comida de ese rey pagano era presentada delante de los ídolos antes de servírsela a él, por su creencia en todos esos dioses. Y Daniel sabía bien claro que Jehová había determinado que eso no era acepto delante de él.
comer sacrificado a ídolos. Una vez yo fui con mi esposa a visitar su familia al campo y a 2 casas estaban haciendo una fiesta de palo, de esas cosas que hacen. Y las personas de la familia de mi esposa, lógicamente con el nivel de conocimiento que tenían, estaban muy contentos todos y algunos que estaban visitantes porque iban a matar una vaca. Íbamos a comer carne de vaca hasta que se saliera por los ojos y nariz. Iban a matar una vaca. Y yo le dije a mi esposa, yo no voy a decir nada, pero si me brindan, yo no voy a comer. Porque esa es una carne que está siendo sacrificada y ofrendada a demonios. Y la palabra en la cual yo creo me dice que yo no puedo comer sacrificado a ídolos. Amén. Y lamentablemente tuve que decirlo con el perdón de ofender a quien tuvo que ofenderse o quien no se ofendiera. No recuerdo si alguien se puso guapo, pero dije, miren, eso no es correcto. Y mi Dios dice en su palabra que eso no es correcto. Daniel se paró y dijo, yo no me voy a contaminar. Y cuando yo veo este pasaje de la Biblia, lo que veo es que la acción de santificación comienza con una decisión determinada sobre qué yo quiero en mi vida. O sea, lo primero que él hizo para santificarse no fue sacársela de la boca, fue decidir en su corazón que él no se iba a contaminar. La acción de santificación inicia con una acción o postura claramente definida ante lo que tú y yo sabemos que no es agradable a Dios. Lo primero que debe suceder es que cuando algo está atentando con tu santidad, tú tienes que tomar una postura radical en frente de eso que te está empujando a pecar. Estamos hablando de un jovencito de 17, 20 años. Vamos a dejarlo en 19. Vamos a sacar un promedio. Y este jovencito probablemente pudo haber estado lleno de temor por el cautiverio. Te están sacando de tu ciudad, de tu confort, de donde tú estabas creciendo, de donde tú conocías tus amigos y te están llevando en cautiverio a otro pueblo. Y pudo haber dicho Daniel, ¿y dónde tú estás, Dios? Pero el Dios que a mí me hablaron en mi pueblo es falso o es mentira, porque permitió que nos trajesen aquí. Pero Daniel no estaba siguiendo a Dios por emoción, lo estaba siguiendo por convicción. Amén. Él sabía quién era su Dios a pesar de lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Amén. Y yo le pregunto, ¿no era atractiva a Daniel y a sus amigos la comida del rey? Porque yo estoy seguro que Nabucodonosor no comía disparate. O sea, no comía disparate. A los ojos, al olfato, usted con un pedazo de lechuga y unos delante de usted con un muslo de pollo guisado, comiéndoselo, no es fácil. Mantener esa decisión y esa determinación no es fácil. Se lee muy bien ahí. Muy bien. Un plato de lechuga frente a un plato quizá lleno de manzanas, de uvas, de frutas exóticas, de carne, qué sé yo, lo que le servían a Nabucodonosor. Pero aún así, Daniel decidió mantenerse firme en lo que había propuesto su corazón. De muchísimos jóvenes eunucos, solo 4. Y su decisión tuvo influencia en sus 3 amigos porque ellos lo siguieron. Ahí no dice que Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón. Dice Daniel propuso en su corazón. Y luego me menciona a los otros 3. Amén. O sea que cuando nosotros decidimos dar un paso de acción en nuestra santificación,
también vamos a influenciar al que está alrededor nuestro. Y es el primer testimonio que debemos dar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión de Daniel? Porque estamos hablando que es un desafío abierto a un rey. Podemos verlo en los versos del 17 al 19 del mismo capítulo 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. O sea que ahora yo le quiero decir que si yo me santifico, Dios me va a dar dones. Yo no sé, pero ahí me dice que Daniel y esos 3 muchachos, Dios los bendijo con inteligencia, ciencia, toda visión, en sueño, entendimiento de visión y sueño. Dios bendijo a esos 4 muchachos por la mera decisión de tomar en su corazón el guardarse para su Dios. Amén. Pasa al verso 18, por favor. Pasados pues los días, al fin de los cuales había determinado dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, el 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como estos 4 muchachos. Así pues estuvieron delante del rey. Dios los premió con gracia delante del rey poderoso que estaba en esa nación. Amén. Y te puedo contar otra historia de las que vivieron Daniel y sus amigos. Podemos recordar el horno de fuego, cuando estos 3 muchachos con gran determinación le dijeron a Nabucodonosor: óyeme lo que te voy a decir. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo no voy a discutir contigo, pero yo no me voy a postrar delante de esa imagen en buen dominicano. Y el rey se enfureció con ellos y mandó a calentar el horno 7 veces más de los debidos. Estos 3 muchachitos fueron capaces de desafiar un rey que tenía la vida de ellos en sus manos. ¿A costa de qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la motivación? ¿Que me gustaba la alabanza? ¿O que yo creía fielmente en el poder de mi Dios a cual le sirvo? Y que yo sé que aunque muera en el acto, es mejor serle fiel a Dios que servirle al hombre. ¿Y qué pasó con el Dios todopoderoso a quien esos 3 jóvenes le sirvieron? Mandó su ángel y ni salieron, dice la Biblia, la gente cree que a veces es exagerando, sin olor a humo. Óigame, no olían a fuego, dice la Biblia. No olían ni siquiera a fuego. Y cuando lo iban a echar, quien destapó el asunto, fueron muertos con el resplandor del fuego. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque Él es santo y poderoso. También podemos ver a Daniel, que aunque no estuvo en el horno de fuego, sí estuvo en la fosa de los leones, en el foso de los leones. Y fíjense que Daniel tenía tanta gracia delante de Dios por su integridad y por la santidad con la que vivía, que fue ese profeta de Dios que en el gobierno del imperio babilonio estuvo con Nabucodonosor y estuvo con su hijo Belsasar. Y luego cuando Darío viene y conquista el imperio babilonio, también estuvo ahí. Y con más gloria que en el imperio anterior, porque lo pusieron en una posición bastante alta. Entonces eso habla de la santidad con la que vivía Daniel. Yo le hago una pregunta. Cuando ustedes leen esas historias, ¿a quién le gustaría que Dios lo use así?
Con ese mismo ánimo. Con ese mismo ánimo nosotros queremos que Dios nos use así. Que alguien me condene a un foso de leones hambriento y que yo pueda salir al otro día ileso y glorificar el nombre de Dios. Que Dios me declare las cosas que no le declaró a todos los sabios y todos los adivinos que tenía el rey de Babilonia, todos juntos. ¿Quiénes quieren ser usados así por Dios? Yo quisiera que Dios me use con ese poder. Amén. Pero no para mi gloria, sino para la suya. Amén. Pero yo sé que nosotros anhelamos ser usados por Dios así. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo anda nuestra vida de santidad? ¿Cómo anda nuestra vida de santidad delante de Dios? Acuérdate que tú eres santo porque tú fuiste escogido por Dios a través de la salvación de Cristo Jesús si aceptaste al Señor. Pero hay una santidad que es la separación constante, continua, una lucha, una guerra contra el pecado constante. ¿Cómo anda nuestra vida de santidad? ¿Cómo anda nuestra vida de santidad? ¿Estamos nosotros santificando nuestra fe? Santificando nuestra fe, sí, me escucharon bien. ¿Cómo es eso de santificar tu fe? Hermanos, a veces nosotros como creyentes vivimos una vida de fe que permitimos que otros conceptos y enseñanzas y dudas contaminen lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Y eso es no santificar tu fe. Y andamos como cristianos que son minusválidos con el respeto de todas las personas que tienen una situación de capacidad física. Que estamos mendigando y dependiendo de la palabra de aliento del hermano y nos olvidamos de la palabra de aliento que ya Dios nos dio. Que si el hermano no me llama, si el hermano no me busca, si el hermano no ora por mí, yo soy un trapo tirado en el suelo. Pero este que está aquí, cada vez que yo hablo la palabra, me habla a mi corazón. Entonces, ¿estoy yo santificando mi fe? ¿Estoy yo santificando mi fe? No permitiendo que lo que yo he creído y lo que Dios ha depositado en mí sea contaminado con enseñanzas basuras. Estoy cuidando esa fe. Por cualquier cosita estamos derribados. Hermano, yo no soy un superhombre. Yo me caigo y tengo mis debilidades. Pero yo creo que el estar en el suelo es la excepción, no la regla. Amén. Es la excepción, no la regla. Yo nunca he visto un ejército que cuando va a comenzar a pelear se sienta. Al contrario, usted ve los boxeadores que cuando va a comenzar el pleito, aunque sepan que están perdidos y tengan sueño, tengan miedo, están ahí haciendo y moviendo la cabeza y esto, haciendo bulto a ver si ganan por lo menos la mitad del pleito. ¿Y por qué nosotros que tenemos esta palabra de fe verdadera, cuando el Señor nos dice, óyeme, yo no te he dejado, tú eres la niña de mis ojos, yo lo entregué todo por ti, ¿por qué tenemos que nosotros estar arrastrándonos como si fuésemos mendigos? ¿Por qué no le creemos al Señor que escribió estas palabras en este libro a través de muchos hombres para que tú y yo podamos ser fortalecidos? ¿Por qué tenemos que estar recostados? Y yo no digo con esto que no hay momentos en que necesite una palabra de un hermano. Pero es una excepción, no es la regla. Amén. Porque si yo no soy capaz de estar de pie, ¿cómo doy? ¿Cómo bendigo? ¿Cómo me multiplico? ¿Cómo soy útil en la obra? Amén.
¿Estamos nosotros santificando nuestros pensamientos? Las cosas que maquinamos cuando estamos conversando con alguien, los deseos desordenados que nos pasan por aquí, estamos reprendiéndolos, luchando la batalla contra ellos. El pensar mal contra tu hermano, estamos nosotros santificando nuestros pensamientos. Yo a veces observo personas dentro del mensaje y tú te das cuenta muchas veces que cuando dicen el amén más fuerte es porque ellos creen que esa palabra le aplica a otra gente. Amén. Eso le sirve a fulano. Y a veces si no vino, ay, no vino. Hermanos, esos son pensamientos incorrectos. Porque se supone que cuando tú te sientas ahí a escuchar la palabra que Dios mandó es para edificación de tu vida. Y para que traspase tu corazón y tu vida sea transformada por esta palabra. Y adquieras conocimiento y puedas bendecir a otro. Amén. Estamos santificando nuestros pensamientos. Estamos santificando nuestros pensamientos. ¿Cómo es nuestra actitud en el tiempo que estamos aquí adorando al Señor, bendiciendo al Señor, compartiendo con los hermanos, escuchando la palabra? ¿Cómo es nuestra actitud dentro del templo de Dios? ¿Soy de los que juega en el celular cuando están predicando? ¿O de los que estoy jugando cuando están alabando y adorando al Señor? Y yo me pregunto, como está complicada la vida con el tiempo y como el ritmo de la vida nos lleva tan difícil, si yo saco 2 horas para venir a adorar al Señor y me entretengo en otra cosa, ¿qué hago cuando estoy en el trabajo? ¿Qué hago cuando estoy en mi casa? ¿Cuál es el tiempo que le dedico y adoro al Señor? Si en la casa de Dios yo vine expresamente a adorar su nombre, a bendecir su nombre, a glorificar su nombre, a llenar mi espíritu con su palabra y me entretengo, ¿qué no hago fuera? ¿Y cómo espero yo que el Espíritu Santo se derrame en mí con su poder y yo pueda ser un vaso utilizado a plenitud por Dios? Porque no estamos hablando de migaja. No estamos hablando de cositas que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Yo no entiendo, y todo lo que le estoy diciendo a ustedes me lo aplicó a mí primero. ¿Por qué nosotros no podemos ver hoy en día las cosas que se veían y que se narran acerca del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si la misma Biblia dice que el Dios de hoy es el de ayer y es el de siempre? Y nosotros somos hijos de esas iglesias que se formaban, esas sinagogas. De ahí es que nacemos nosotros. Nosotros no nacemos de la iglesia católica. Al contrario, ¿dónde estaba la iglesia católica cuando estaban los apóstoles? Allá, cuando fue esparcida la iglesia. Nosotros tenemos la misma posibilidad de ser usados por el poder de Dios. Pero ¿cómo está nuestra santidad? ¿Cómo estamos apartándonos para Dios? El pastor ha predicado una y otra vez que el poder de Dios se va a manifestar cuando nosotros tengamos intimidad con Cristo. Amén. Pero la intimidad y la santidad no pueden convivir separadas. No pueden convivir separadas, tienen que estar juntas. Porque nosotros no estamos intimando con Dios cuando estamos metidos en una habitación solamente.
Cuando estamos manejando en la calle, estamos intimando con Dios en el interior de nuestro espíritu. Cuando le decimos palabras de alabanzas y de oración al Señor. Es en todo tiempo. Y si yo el día entero me la paso pecando y en la noche voy y oro al Señor, lo que entiendo por intimidad, ¿cuál es el resultado? ¿Hacia dónde vamos? Nuestros oídos y nuestros ojos están siendo santificados. Nuestra boca está siendo santificada. Hermano, yo sé que el pastor tiene un máster en predicar sobre el chisme. Un máster. O sea, el hablarle a esta iglesia del chisme, y no es necesariamente como que es algo que nunca se acaba, sino porque el pastor sabe que eso daña. Hermanos, pero ¿qué hacemos nosotros con esos mensajes que recibimos? Realmente yo digo, sé que tengo un problema, sé que me gusta oír de más, sé que me gusta hablar de más. Tengo que hacer un plan para yo pedirle a Dios que me ayude a dejar eso. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo llenarme con todo el fuego cuando 5, 10, 20, 30 minutos, una hora antes yo estaba criticando a mi hermano, a mi amigo, a mi papá, a mi hermana? O escuchando cosas que ni siquiera me interesan para tener información, no sé para qué. Nuestros ojos, ¿cómo están nuestros ojos? ¿Lo estamos santificando? Los hombres tenemos un gran problema con los ojos. Los hombres tenemos un gran problema con los ojos. Estamos santificando nuestra vista. Miramos hacia la izquierda cuando por la derecha nos pasa alguna mujer en condiciones muy atractivas, o seguimos mirándola. Hermanos, esa es una realidad. Nuestros ojos, y a veces puede que se nos zafe, ¡ay santo! Señor, es serio, serio, es serio, porque nuestra santidad es básica, es indispensable, es necesaria para caminar este camino, porque santidad es apartarse del pecado. Apartarse del pecado, no contaminarme. Cuando Cristo me limpió, no contaminarme con el pecado. A veces nosotros estamos en el culto y yo que me siento ahí atrás, veo personas que en medio de la adoración lamentablemente están con sus palmas aplaudiendo, pero están haciendo esto, mirando o atendiendo otras cosas. ¿Qué cosa más importante hay en el momento de adoración que yo entregar mi adoración al Señor? ¿Qué cosa más importante hay? Si yo no soy de los que cierro los ojos o soy de los que los cierro, miro al cielo, me desconecto, porque este es el momento con mi Dios. ¿Qué cosa yo tengo que mirar? Bueno, si vi al hermano, lo vi al principio, lo vi al final, ya. Mi tiempo aquí es con Dios. Santificar nuestros ojos con lo que vemos en la caja negra. ¿Qué tipo de películas, qué tipo de programas vemos? ¿Qué nosotros estamos aprendiendo de lo que nuestros ojos están viendo? ¿Qué dice la Biblia de los ojos? Lo que entra por nuestros ojos puede contaminar nuestro interior. Amén. Igual lo que escuchamos, ¿con qué tipo de chistes nosotros nos reímos, hermanos? Y con esto no estamos pretendiendo ser más santos que todo el mundo. No, no, no. Estamos haciendo un llamado porque el tiempo que estamos viviendo en esta tierra como iglesia es difícil.
La hermana Julie decía ahorita, hay cristianos que dijeron, yo no voy para esa marcha. No, eso es con oración. Pero ve a ver que ni oran. Ve a ver que los que se quedaron di que porque que la batalla es con oración, ni siquiera oraron muchísimo. Solo es bulto para no comprometerse con el Señor, como se comprometió Daniel cuando dijo, yo no me voy a contaminar. Yo estoy convencido de que la batalla hay que pelearla de rodillas. Amén. Y a mí la verdad es que no me ha impactado si fuimos muchos o fuimos pocos. El asunto fue que fuimos. Y aunque el hombre se hizo el loco y no lo publicaron por ninguna noticia, prácticamente vi solo un periódico, Dios lo vio. Y Él tiene su plan. Y si en su propósito está que venzamos o que seamos vencidos, a Él sea la gloria. Ahora, mientras nosotros estemos en la tierra, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Es muy fácil vivir la vida cristiana con sabor a tallota, que no sabe a nada. Yo no sé a quién le gusta la tallota, pero la tallota no sabe a nada. Es muy fácil vivir la vida cristiana con sabor a tallota, porque no hay compromiso. No hay compromiso. Estos hombres entregaron su vida y estuvieron dispuestos a que lo mataran por no doblarse del camino en el cual ellos creían. Y hoy en día hay personas que están dispuestas a entregar su vida por convicciones que ni siquiera lo llevan a la salvación. Cada vez que yo veo un político tirándose silla y matándose en un meeting, yo digo, este tipo tiene una convicción de lo que él cree. Aunque él esté perdido, él tiene una convicción. Pero nosotros tenemos la verdad, la promesa de vida eterna. Y tenemos que ser capaces de entregarlo todo por Cristo. Esta iglesia, la iglesia evangélica del ensanche Osama del Señor Jesucristo, necesita que cada hombre y mujer de esta casa se pare y tome su lugar. Tome su lugar que le corresponde para nosotros pelear la batalla. No es posible, hermanos, no es posible que donde habemos 500 personas aproximadamente, solo 5, 6, 7, 8, 10 personas salgan a predicar el evangelio. No es posible. Si el plan era 7 años, con esa cantidad se va a multiplicar a 27. Pero tú sabes que tú fuiste llamado, que tú tienes poder y autoridad en el Señor para hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer. Lo que pasa es que no lo queremos hacer. Y tenemos un saco de excusas preparados siempre para no hacer las cosas de Dios. Hermanos, yo les voy a decir algo. Satanás ha entretenido a la iglesia con mucha bulla. Con mucha bulla. Y cuando me refiero a mucha bulla, son cosas sin sustancias, cosas que perecen. Y nosotros nos hemos ido detrás de perseguir esas cosas que perecen. Y nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha mandado hacer. Tú no eres un niño. Dios ha depositado en tu vida su Santo Espíritu. ¿Quiere más poder de ahí? ¿Queremos más poder del que ha depositado el Espíritu Santo sobre nuestra vida? Pero, y ya estoy terminando, debemos estar claros de algo, que la santidad de nuestras vidas, el apartarnos del pecado, del hablar mentira, de hacer fornicación, de ver pornografía y de todas esas cosas que al Señor no le agradan, no es una opción, es obligatorio, es un mandato de Dios. Y quizás nosotros no vemos las consecuencias
porque no queremos verla, porque estamos concentrados en el problemita que Dios te ha permitido tener para que estés a sus pies. El problemita que Dios te ha permitido tener es para que tú vengas a sus pies, pero ese no es el objetivo de tu vida. El objetivo de tu vida es servirle a Él. Y Dios nos dice en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. No es aquí en el templo, ni en la casa solamente, ni en el trabajo. Toda vuestra manera de vivir, no engañar, no robarnos el cable, hacer las cosas como para Dios, todas las cosas. La luz, el agua. Y en esas pequeñeces Dios ve nuestra santidad, todo cuando lo hacemos para adorar a Dios. Pero no hacemos nada escuchando este tipo de mensajes o escuchando el pastor martes y domingo, martes y domingo, martes y domingo, si nosotros no hacemos nada para cambiar. No nos quedemos sentados como muchos impíos que se justifican en que no vienen a Cristo porque Dios no lo ha tocado. Y muchos de nosotros que estamos aquí adentro tal vez pensamos, no, es que Dios no ha terminado de cambiarme. Usted tiene que tomar una decisión y pararse, porque a nadie le dijo a Daniel que no se contaminara. Él lo propuso en su corazón. El poder de Dios se manifiesta a través de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo sobre esta casa. Pero no crea que la estamos pidiendo sobre el pastor y sobre los líderes o sobre el grupo de adoración. Es sobre cada uno de nosotros. O sea, lo que estamos pidiendo es que el que esté sentado allá atrás venga y se pare y ministre a alguien que esté aquí adelante y la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero eso no va a suceder si nosotros no tomamos acción con nuestras vidas de santidad delante de Dios. El pastor puede empujar y batallar y orar. Y varios hermanos aquí que están peleando la batalla. Pero somos un pueblo, somos un cuerpo. ¿O acaso cuando a mí me duele el dedo pequeño, no se siente todo mi cuerpo? Y si mi pierna está herida, ¿puedo yo danzar, puedo yo brincar, puedo caminar, puedo ir atrás? Ni puedo pensar muchas veces. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y esta iglesia está demandando grandes cosas de Dios, pero ese depósito del Espíritu Santo va a ser sobre cada una de nuestras vasijas, nosotros que somos vasijas de Dios. Yo no sé si tú quieres seguir permaneciendo dentro de la excepción, de que Dios te use de vez en cuando. Yo no quiero seguir siendo parte de la excepción. Yo quiero ver la gloria de Dios y más en este tiempo difícil que estamos viviendo. Nosotros estamos muy concentrados en bendiciones, pero lo que está pasando a nivel espiritual en el mundo y cómo se está organizando el mundo para lo que viene es fuerte. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor en el libro de Hechos para que la iglesia se accionara? Mandó a Saulo a que lo arrastrara, sacándolo de la sinagoga por la cabeza, por los cabellos. Y la iglesia en el libro de Hechos se esparció y el evangelio creció porque estaban muy cómodos ahí en la ciudad. A este país no le ha llegado a esa hora y muchos países en este momento están pasando por persecución. Y yo estoy seguro que esas personas que tienen que ver la Biblia y leerla en una cueva ven la gloria de Dios diariamente. Porque a pesar de su condición,
están firmes delante de Dios. Y nosotros estamos en una nación que hasta el momento tenemos libertad para expresar nuestra fe. Y no estamos siendo aún perseguidos. Pero yo no creo que eso sea por mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir siendo de la excepción o nos vamos a parar y vamos a poner una posición radical contra el pecado en nuestras vidas para que Dios se glorifique como cuerpo y como iglesia en esta casa? Eso te lo dejo de tarea para que lo pienses y lo medites. Hermanos, debemos concentrar nuestras miradas hacia la meta donde el Señor nos ha llamado. Porque ciertamente las migajas y las bendiciones de Dios caen sobre nuestra mesa y somos bendecidos en cosas materiales. Pero el propósito es alcanzar las almas y esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo te voy a pedir que te ponga de pie.